Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad a todos los hermanos en la fe de Cristo Jesús que cada día nos acompañan en este estudio de este mensaje de salvación para este tiempo del fin. Estamos estudiando por la gracia de Dios este estudio de justificación por la fe a la luz del santuario. Estamos en el estudio número 148 de esta serie. Vamos a continuar estudiando en esta oportunidad entonces, rogando a Dios para que Él pueda ser nuestro maestro. Necesitamos un maestro personal cada uno de nosotros, el Espíritu Santo, para que pueda abrir nuestra mente y pueda darnos esa sabiduría divina, una sabiduría así como de Daniel y sus compañeros necesitamos, porque dice que los entendidos entenderán. Estamos estudiando este mensaje de salvación, de solucionar el problema del pecado en nuestra vida, en este tiempo del fin, ya que estamos ingresando a la recta final de la historia de este mundo, donde Satanás, el enemigo de Dios, está haciendo el último esfuerzo, uniendo todo el mundo para poder esclavizar, para poder dominar, para poder manejar a toda la humanidad. Y ya hemos visto el intento que ha hecho, una pequeña muestra, podemos decir un simulacro, en este año que está pasando. Ahora entonces nosotros podemos encontrar en el santuario la solución para nuestra vida espiritual, la solución para enfrentar la crisis, porque el santuario es el que nos puede dar luz. Como todos sabemos, el material más preciado con el cual estaba hecho el santuario es el oro, y luego los demás materiales, pero el principal material es el oro. Entonces nosotros estamos en la mina de oro. ¿Y qué es el oro? El oro, dice, es el amor y la fe de Cristo que necesitamos, porque el pecado, dice, nos separó de Dios, y el pecado prácticamente sustituyó el amor de Dios en el corazón con un amor egoísta. Por eso el mundo, con ese amor egoísta, está destruyéndose a sí mismo y destruyendo el mundo. Entonces nosotros necesitamos en este tiempo tener la verdadera riqueza. El tesoro escondido está en el santuario. Allí podemos encontrar a Cristo, que es el tesoro escondido. Necesitamos entonces seguir estudiando este gran tema hasta donde Dios nos permita. En esta oportunidad vamos a entonces estudiar el bautismo. En el estudio anterior hemos estudiado acerca de la fuente y el agua, que estaba ubicado entre el altar y la puerta del lugar santo. Allí estaba aquella fuente hecha, dice, con los espejos que habían donado las mujeres de Israel. Así que, así como en aquel tiempo, hoy también, las mujeres sinceras que realmente tienen el amor de Dios, o son en su sinceridad quieren recibir el amor de Dios, pueden participar en la construcción del santuario, donando los espejos que Dios a cada uno le recompensa. Así como el pueblo de Israel de Egipto salió cargado de oro y de plata y de todas las cosas preciadas. Así que todo está en las manos de Dios. Hemos visto entonces que aquella fuente es Cristo y el agua es Cristo. Si nosotros, dice, entramos al santuario por medio del sacrificio en el altar de nuestras vidas, entonces podremos tener esa fuente que salte para vida eterna. Así como la mujer samaritana hemos visto, ella aceptó a Cristo como la fuente del amor, como la fuente de la salvación. Y esa fuente es de amor lo que le impulsó
para llevar el Evangelio a su ciudad. Y a toda una ciudad conmocionó y les dijo: venid, dice, ved al Salvador. Él me ha dicho toda mi vida, quizás sea el Mesías. Así que a toda la ciudad lo trajo a Jesús. Hoy en día también, el que acepta el amor de Dios, el que acepta a Cristo, se convierte en una fuente y llevará este mensaje al mundo, y a todos primero llevará a Cristo. Y Cristo luego, dice, agregará a su iglesia a los que han de ser salvos. Entonces ahora vamos a aprender la siguiente lección de esa agua de la fuente. Necesitamos comprender cómo es el bautismo en Cristo. En el libro Evangelismo, página 229, La fe por la cual vivo, 147, dice: el arrepentimiento, la fe y el bautismo. Voy a repetir: el arrepentimiento, la fe y el bautismo son los pasos requeridos en la conversión. Cuando los cristianos se sometan al solemne rito del bautismo, el Señor registra el voto que hacen de serle fieles. Este voto es un juramento de lealtad. Así que la conversión verdadera, del cual Jesús le dijo a Nicodemo, del nacimiento a la vida espiritual. La condición para llegar a la conversión es arrepentimiento, fe y bautismo. Ya hemos estudiado ampliamente sobre el arrepentimiento que se produce, ¿dónde? En la puerta del santuario, cuando el pecador trae al Cordero. En este caso, cuando el pecador acepta a Cristo, el verdadero Cordero, y derrama la sangre, acepta la sangre derramada de Cristo, el verdadero Cordero, y ahora, creyendo con una confianza completa, entrega su vida como la vida de un cordero para ser sacrificado en el altar del sacrificio por el sacerdote. Y para confirmar esos pasos de la conversión y para confirmar el nacimiento a vida nueva, ahora ese creyente en Cristo confirmará su conversión con el bautismo en agua. Pero antes de eso, tiene que manifestarse el bautismo del Espíritu. Por eso entonces necesitamos estudiar qué significa el bautismo. Créase o no, una de las mejores ilustraciones de lo que significa el bautismo proviene de la historia del bautismo de un incurtido. Hay dos formas de una misma palabra griega usadas para referirse al bautismo. Bautizo significa sumergir, como cuando un barco naufraga. La palabra bautizo proviene de bapto, vocablo básico que significa sumergir o hundir. Bautismo contiene la idea de que tras la inmersión de algo ocurre en ello cambios permanentes. Y allí donde entra en escena, en encubrirlo. Un poeta y médico griego llamado Nicandro dejó registrada una receta para preparar incurtidos, en la que intervienen ambas palabras. Dice que para preparar incurtidos, el vegetal debe ser primero sumergido en agua hirviente y luego bautizado en una solución de vinagre. Ambos verbos implican la sumergían de ciertos vegetales en una solución. La primera en agua hirviente
es temporaria. La segunda inversión, el acto de bautizar al vegetal en vinagre, produce un cambio permanente. Así se realiza un incurtido. Entonces, todo eso puede ilustrarnos o puede darnos alguna comprensión acerca del bautismo que el verdadero creyente debe experimentar. Pablo dice que algunos parecen ignorar que al ser bautizados en Cristo, son bautizados en su muerte, a fin de que así como Jesús resucitó de los muertos, nosotros también experimentemos la vida nueva. Dice Pablo, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque fuimos, dice, sepultados junto con Él, o sea, junto con Cristo, para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Romanos 6, 3 y 4. Así que el que llega al bautismo, que está representado en el santuario con el agua que estaba en la fuente de bronce, entonces es ser sepultado juntamente con Cristo. Así como Cristo murió, nosotros también al aceptar a Cristo debemos morir. Pero la pregunta es, ¿qué significa esa muerte con Cristo en el bautismo? Dicho de otro modo, algunos no quieren relacionar al bautismo con un estilo de vida diferente. El que se sumerge en Cristo no puede seguir siendo el mismo que era antes de entregarse al Señor. En el carácter del creyente producen cambios que son evidentes. Así que el bautismo significa cambio en todo aspecto de la vida. En otras palabras, toda la vida que antes vivía sin Cristo, esa forma de vida queda atrás y ahora va a vivir el creyente bautizado una nueva vida diferente. Sus pensamientos serán diferentes, sus palabras diferentes, su vida también diferente, su trabajo diferente, su estudio diferente, su alimentación diferente, su vestido diferente, todo será diferente, no será lo mismo. Eso es lo que significa bautismo, porque bautismo es enterrar todo lo pasado, toda la forma de vida pasada. Y ahora comenzar a vivir, a aprender a vivir una nueva vida. Entonces, bautismo es símbolo de sepultura. Tenemos que hablar de funeral, de sepultura, de entierro. ¿Puede una persona bautizarse en líquido que no sea el agua? ¿Quién respondió? No, tiene razón, y quizás tenga también el que respondió sí. ¿Por qué? El bautismo, para que tenga valor, tiene que ser en agua. Y esa agua representa a Cristo. Por eso es bautismo en agua en Cristo. Hay mucha gente que se sumerge en el trabajo, en los afanes de esta vida, en la búsqueda del placer, en el pecado, en los vicios y las drogas. En fin, se hunde en todo aquello donde Jesús no se encuentra. Aquí podemos aprender lecciones importantes. ¿Sumergirse qué significa entonces? Dice, hay muchos que se sumergen en el trabajo, otros en los afanes de esta vida se sumergen, otros se sumergen en el placer, otros en el pecado, otros se sumergen en los vicios, en las drogas.
¿Qué significa eso? Si uno se sumerge en el vicio o en la droga, prácticamente su vida cambia. Su vida será, esa persona ya no vivirá como antes, ya no irá al trabajo, ya no comerá como antes, ya no dormirá como antes, sino ahora vivirá una vida de drogas, o sea, una vida consumiendo drogas y quedando afectado por las drogas, una vida ilusoria, una vida, podemos decir, que no es real, sino una vida irreal. Así viven los que están endrogados. Su vida cambió. Entonces, ¿qué se dice? Se ha sumergido en la droga. Otros se sumergen en el trabajo. Su vida es trabajar y trabajar. Apenas solamente comen comida y descansan nada más. El resto de su vida es trabajar. Otros a buscar el placer. Otros a afanarse en las cosas de esta vida. Entonces, sumergirse en el agua, sumergirse en Cristo, ¿qué significa? Es cambiar a una vida como el de Cristo. Bien, entonces ahora vamos a sustentar todo eso con la Biblia, con la palabra de Dios, con la luz mayor. Y luego sustentaremos también con la luz menor. Si no podemos comprender la Biblia, Dios ha dispuesto los libros del Espíritu de profecía. Así como en el antiguo pacto, recuerdan ustedes, de que Dios les dio la ley en el Sinaí. Y como no entendieron la ley, Dios les dio las leyes ceremoniales, el santuario. Así también a nosotros nos ha dado la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Si no podemos entender los libros del Espíritu Profecía. Y si no podemos entender esto, Dios en su gran misericordia envió el mensaje de la justificación por la fe en 1888 por medio de los pastores Jones y Waggoner, y a los cuales Helena Harnon de White dio el apoyo al 100%. Pero ese mensaje prácticamente se abandonó. El pueblo adventista lo abandonó, no lo aceptó. Por eso para nosotros es una mina abandonada. Hoy necesitamos apoderarnos de esa mina. Y esa mina podemos encontrarlo en el santuario. En el santuario podemos encontrar la solución para los problemas de nuestra vida cristiana. Entonces ahora trataremos de aprender qué significa el bautismo. Si todos los que estamos estudiando alguna vez hemos sido bautizados en una iglesia, en una congregación, vamos a comprobar a la luz de la palabra de Dios si ese bautismo fue correcto o no fue correcto. Primero veamos Gálatas 3, Gálatas capítulo 3, el verso 27 y 28. ¿Qué nos dice en este libro de Gálatas, capítulo 3, verso 27 y 28? Nos dice así: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. Entonces, el bautismo dice es en Cristo. O sea, el bautismo es unión con Cristo. Es entrar a una vida en Cristo, para vivir ahora una vida con Cristo, en Cristo. Ese es el objetivo del bautismo. Y si realmente
¿Por qué? Porque el agua representa a Cristo. Y una vez bautizado así correctamente, ya no hay, dice, ni judío, ni griego, ni esclavo, ni mujer, ni varón. Todos somos iguales, unidos, dice, a Cristo. Y somos hijos de Abraham por la fe. Y al ser hijos de Abraham, tenemos la promesa del Espíritu, la promesa de la herencia, y somos hijos de Dios. Así que todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Nuestro vestido será Cristo. ¿Y cómo se llama ese vestido? Es el vestido de la justicia de Cristo, que el mensaje de justificación por la fe ha traído para este tiempo. Ser bautizados en su cuerpo es incorporarse a su iglesia, puesto que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Eso es lo que nos dice en Efesios 1, 22, 23, Colosenses 1, 18. Allá dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, si en el bautismo en Cristo uno es incorporado a Cristo, es unido a Cristo y está revestido del carácter de Cristo, ahora es incorporado también a su iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Por eso en Romanos capítulo 8, los versos 9 al 10, nos dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así que todos los que son de Cristo, los que se han unido a Cristo y han sido bautizados en Cristo, tienen el Espíritu de Dios. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo, dice, no está unido a Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si estamos unidos a Cristo, entonces el cuerpo está muerto. ¿A qué cuerpo se refiere? Al cuerpo de nuestra naturaleza humana, al cuerpo carnal. Que este cuerpo carnal se mueve bajo la dirección de la mente carnal. Entonces terminó esa vida, dice, carnal, humana. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo y vamos a movernos bajo la dirección de Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahora la mayor pregunta que debemos hacernos es: ¿en qué punto nos unimos con Cristo entonces? Es decir, ¿en qué fase del ministerio de Cristo venimos a estar unidos a Él? La respuesta a esa pregunta proporciona la clave a todo el asunto del bautismo. Y esa respuesta está en Romanos capítulo 6, el verso 3 y 4. ¿En qué momento nos unimos a Cristo? Porque el pecado, dice, nos separó, dice el profeta Isaías, de Dios, de Cristo. Romanos 6, 3, 4 dice: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. La Biblia es clara con relación al bautismo. Somos bautizados, dice, en la muerte de Cristo. Así como Cristo murió en la cruz, nosotros en el bautismo, si es que nos bautizamos correctamente, cumpliendo las condiciones, somos sepultados, dice,
a la vida carnal, a la naturaleza pecaminosa, a la mente del yo. En otras palabras, el yo es sepultado. ¿Por qué? El ser humano debe morir, para que ahora resucite y pueda nacer a vida nueva. En esta unión con Cristo es su personalidad la que domina ahora. Nos entregamos a Cristo, somos absorbidos en Cristo, de forma que la persona resultante no somos nosotros, sino Él. Entonces, somos sumergidos, somos absorbidos, nos entregamos a Cristo y prácticamente para nuestra vida humana que vivíamos estamos muertos ya. Ya no somos nosotros, sino somos Cristo. Cristo vive en nosotros y vivimos la vida de Cristo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, ya he muerto, dice, en el bautismo, junto con Cristo, ahora ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Pero a fin de tener la vida de Cristo, sobre la que Satanás carece de poder, debemos reconocer que nuestra vida se perdió y que no hay justicia alguna en nosotros con la que poder contribuir a la salvación. Sabiendo que esta vida no es de ningún modo nuestra, hemos de estar dispuestos a entregarla en las manos de Cristo a fin de recibir a cambio su vida. Eso es lo que necesitamos comprender. Para tener la vida de Cristo necesitamos morir al yo. Y teniendo la vida de Cristo, Satanás ya no tendrá poder sobre nosotros, porque Cristo le venció durante los 33 años de vida y le venció en la cruz. Es un enemigo vencido. Por eso Santiago, el apóstol, en su libro capítulo 4:7, que dice, el que está sometido a Cristo, dice a Dios, el diablo ya no tiene poder, el diablo huirá de vosotros, dice, se retira, se va. Ya no hay tentador. Entonces, ahora sí podremos vivir la vida de Cristo en nosotros. Y debemos reconocer que hemos perdido ya nuestra vida, porque no tenemos justicia, nada bueno en nosotros, porque todo lo que el hombre vive en este mundo, vive mal, siempre le sale mal, siempre fracasa, siempre se mete en problemas, siempre hay adversidades que no le dejan avanzar, siempre está un tiempo bien, pero otro tiempo está peor. Esa vida necesitamos renunciar y debe morir esa vida. No estamos hablando de muerte física del cuerpo, sino de muerte espiritual, podemos decir, del yo. Esa vida que se dedica al yo. Todo hace para el yo. Todo trabaja para el yo. Todo busca para el yo. Todo su interés está centrado en el yo. Esa vida debe morir, porque es una vida egoísta. Aún la religión quiere para sí, no quiere llevar la religión al mundo. Entonces, se trata de decidir si vamos a dar nuestra vida a Satanás sin recibir nada a cambio, o si lo daremos a Cristo obteniendo a cambio su vida perfecta y santa. Necesitamos escoger. El bautismo es escoger y hacer un pacto. ¿Cuál vida escogemos? Escogemos la vida de Satanás, que a cambio no nos va a dar nada. Pero si escogemos la vida de Cristo, a cambio nos dará su vida para que nosotros podamos vivir la vida de Cristo. Parecería que nadie debiera tener la más mínima duda en cuanto
a hacer así. Sin embargo, para todos representa una lucha el entregar esta vida perdida a fin de recibir la vida de Cristo. Nuestra vida está totalmente perdida, así que al entregarle a Cristo no perdemos nada, sino ganaremos al recibir la vida de Cristo, que es la justicia de Cristo. Morir no es agradable y todos procurarán que tarde lo más posible, incluso intentarán convencerse de que no es necesario que depongan su vida. La razón es que entregar esta vida significa entregar todo lo que a ella pertenece. Todo lo que pertenece al yo ha de ser entregado junto con la vida. Por eso Pablo dijo en Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Crucificar la carne, entregar a la muerte con sus pasiones y deseos, significa entregar todo lo que le pertenece al yo, a la persona. ¿Qué nos pertenece? La primera pertenencia que el ser humano natural tiene es su corazón egoísta, su mente del yo, su mente terrenal. Una mente, dice, que le gusta acumular conocimiento y que le gusta buscar todas las cosas para sí mismo. Esa es la primera pertenencia que necesitamos entregar a Cristo para que sea crucificado. Y luego vienen las demás pertenencias, los demás bienes del yo, todo lo que el yo ha acumulado, ha ganado, ha juntado. ¿Qué tiene el yo? El yo tiene un cuerpo, tiene fuerzas. ¿Qué más tiene? Tiene un nombre en este mundo. El yo tiene comodidad. El yo tiene créditos, posiciones, podemos decir, tiene casas, propiedades, terrenos. El yo tiene cuentas bancarias. El yo tiene carro y otros bienes, artefactos y todos los demás aparatos de la tecnología. El yo tiene profesión, el yo tiene título, el yo tiene diplomas, el yo también tiene familia. Así que entonces, todas esas son las pertenencias del yo. El yo, todo eso, tiene que entregar a Cristo. ¿Por qué? Porque va a morir. Ya no va a poder manejar, ya no va a poder administrar, ya no va a poder ir al trabajo, ya no va a poder ir a cuidar sus cosas, porque no puede servir a Cristo y al mundo también, ni puede servirse a sí mismo y querer servir también a sus prójimos. Jesús claramente dijo, no se puede servir a dos señores. Y no se puede seguir a Cristo al mismo tiempo seguir el mundo, la corriente del mundo, porque el camino del mundo va hacia abajo y el camino de Cristo va hacia arriba. Y si uno va a seguir a Cristo ahora, porque Jesús dijo, si alguno quiere seguirme, cualquiera dice que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame cada día. Para seguir a Cristo tenemos que ponernos de acuerdo, porque el sabio Salomón dice, si dos no se pusieren de acuerdo, no pueden andar. Entonces, no creo que tengamos que nosotros someterlo a Cristo a nuestros deseos, decir, Señor Jesús, ahora vamos a hacer un pacto, y me vas a seguir a mi trabajo, me vas a seguir a mi estudio, me vas a seguir a mi vida en la ciudad, a mi comodidad, me vas a seguir a mi gusto de mi alimentación, a mi forma de vestir, y así podemos enumerar todas las cosas de este mundo. ¿Y Cristo qué nos dirá? Cristo nos dirá, así como le dijo a Satanás,
cuando fue tentado. ¿Qué le dijo Jesús cuando Satanás le ofreció todo este mundo? Jesús le dijo, solo a Dios, dice, servirás y adorarás. Yo no puedo adorar, dice, al dueño de las cosas de esta vida, ni a las cosas de esta vida, las riquezas, porque Satanás le ofreció todas las riquezas, los bienes, todo lo que quitó a Adán y Eva, las cosas de este mundo le ofreció a Jesús. Jesús se negó, no le aceptó. Entonces, ¿cómo a nosotros nos podría aceptar? Entonces es un evangelio adaptado para los pecadores que nos han enseñado y hemos entendido. Pablo dice en Gálatas capítulo 1, 4 al 10, dice es el evangelio pervertido. ¿Cuál es ese evangelio pervertido? Donde los grandes maestros, predicadores, pastores, misioneros, ¿qué le dicen al pecador? Si tú quieres, dice, la salvación, solamente dice, ven a la iglesia, acepta a Cristo y haz los cultos de mañana y tarde en tu casa y puedes seguir trabajando para el mundo, puedes prepararte para el mundo, puedes vivir en el mundo, puedes vivir en la ciudad donde Satanás ha establecido las ciudades, no hay problema. Con tal que de todo lo que ganas puedes dar ofrendas y diezmos y venir a la iglesia y ya está. Ya vas a tener la salvación. Con tal que bautízate y ya está solucionado todo. Pero la palabra de Dios, como hemos leído, no dice eso. Gálatas 5:24 claramente dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El ser humano ya está muerto para el mundo, para los deseos de la carne. A ese acto de entregar nuestra vida a fin de obtener a cambio la vida de Cristo, se lo denomina de diversas maneras en la Escritura, como por ejemplo, entregar nuestra vida para ser sus siervos, someternos a Dios, vivir para Dios, trabajar para Dios y vivir la vida de Cristo. ¿Y cómo fue la vida de Cristo? Una vida de victoria sobre el mundo, sobre el pecado y sobre Satanás. Jesús vivió una vida feliz, una vida de paz interna en el corazón. Aunque externamente le estaban siguiendo sus pasos, persiguiendo, tentándole, haciendo la vida imposible, pero Jesús estaba en paz. Y Dios su Padre le cuidaba porque dependía de Dios, dependía del Espíritu Santo. No hacía su voluntad ni hacía la voluntad de su yo, porque Él también vivió en carne humana. Vivió una vida uniendo la naturaleza humana con la divina, pero nunca dependió de la naturaleza humana, sino dependió de la naturaleza divina. Y lo humano se sometió a lo divino y solamente era un medio, un instrumento de justicia para poder hacer conocer a Dios. Ahora la otra pregunta que necesitamos hacernos es, ¿cómo entonces nos entregaremos a Dios? Para hacer ese pacto de ser bautizados en Cristo, para resucitar, nacer a una vida nueva. Esto es sencillo. Hay que examinar nuestra vida. Determina qué cosas pertenecen solo a la vida presente, a la vida natural, a esas cosas que haces por naturaleza. Ya hemos enumerado ya todo lo que el ser humano en la vida presente hace por naturaleza, que le gusta. Le gusta pues cuidar su cuerpo, tener belleza, tener un nombre, comodidad, hemos dicho, tener dinero, tener posiciones, cuentas bancarias, casas, carros, profesión, título, diplomas, hemos dicho familia y todas las demás cosas. Enumera aquellas cosas a las que eres adicto,
Eso es lo que nos gusta, somos adictos, que sabes que no están de acuerdo con Cristo. Todo eso nunca va a estar de acuerdo con Cristo porque siempre nos lleva al pecado. Y todas esas cosas nos van a llevar a la condenación. Sin duda, ya hemos hecho eso con anterioridad y hemos procurado repetidamente vencer y desecharlas, pero no hemos sido capaces, no hemos podido desprendernos ni deshacernos de esas cosas. Pero ahora, ¿cuál es el secreto para deshacerse, desprenderse, para liberarse de todas esas cosas que hemos enumerado que pertenecen al yo, al ser humano natural? Por más que hemos estado en la iglesia, hemos orado, hemos ayunado, hemos hecho todo, pero no hemos podido desprendernos. Y esta pandemia de este año que está pasando nos ha sorprendido. Y durante tantos años hemos predicado que va a venir pestes. Jesús dijo, una de las señales va a ser los pestes en los últimos días para que Cristo esté a las puertas ya. Y la peste llegó, y cuántas pestes más llegarán, nos ha sorprendido. Y estamos tan unidos al mundo, y prácticamente el enemigo nos ha encarcelado en nuestras casas. ¿Qué es lo que está faltando entonces? Así que por fin necesitamos comprender la verdadera entrega. Solamente hemos hecho una entrega superficial. Cuando los predicadores han llamado, todos los que desean entregar sus vidas pueden salir al frente, vamos a orar, hemos entregado así en la teoría, en palabras, nuestra vida a Cristo. Pero no, la verdadera entrega es entregar nuestro yo, nuestro corazón egoísta, nuestra mente del yo, para ya no vivir en esa vida, ya no ser dirigidos por el yo, por nuestra voluntad, que le gustan las cosas de este mundo. Debemos morir, dice, y entregar todas las demás cosas. Por eso, los apóstoles por lo menos comprendieron la segunda parte de esa entrega. ¿Recuerdan ustedes? Los apóstoles en una oportunidad, cuando Jesús habló con el joven rico, los apóstoles se escandalizaron. Dijeron que es imposible entonces salvarse. Pero los discípulos, ¿qué dijeron? Los discípulos dijeron, nosotros, maestro, dice, hemos dejado todo, hemos dejado trabajo, casa, familia, todas las cosas, dice, hemos dejado. ¿Qué pues tendremos? Entonces la vida cristiana, la entrega no es solamente una entrega de palabras. A Dios no le podemos engañar. La entrega es toda nuestra vida y con todo lo que tenemos. A eso se refiere cuando dice San Mateo, que entendió también en 11:28 al 30, venid a mí todos los trabajados y cargados. O sea, necesitamos venir a Cristo para entregarnos con nuestras cargas. La mayor carga que el ser humano lleva es el yo, que nos mete en problemas, porque el corazón egoísta es responsable de todos los males, de todas las tristezas, de todas las enfermedades, todo eso. Y luego, las cosas de este mundo, las otras cargas. Esa es la cruz que el ser humano carga de este nacimiento, es la cruz de la vida pecaminosa, del pecador, cargar la cruz. Jesús dice, esa carga de esas cruces de este mundo, traigan y entréguenme a mí, dice, para que ustedes puedan ahora recibir reposo, vida nueva. Entonces nos entregamos al Señor y lo tomamos a Cristo a cambio. ¿Cómo? No sabemos. Nada podemos decir acerca del proceso excepto que es por la fe. El que entrega todo
entonces a cambio recibe la vida de Cristo, que se llama la justicia de Cristo, el carácter de Cristo, un carácter sin mancha, sin pecado, un carácter manso y humilde. Ahora sí, el verdadero cristiano ya no renegará, ya no tendrá ira, cólera, ya no explosionará, ya no responderá cuando es provocado, ya no se molestará, ya no tendrá ira, tendrá paciencia, tendrá amor. Esa es la vida de Cristo que se recibe. No es como hemos pensado o nos han enseñado que el hombre carnal, el hombre malo, el hombre pecador va a mejorar obedeciendo la palabra de Dios. Eso es la educación del mundo basado en el evolucionismo. La evolución dice que el hombre va a mejorar. Así como el hombre ha surgido de vidas muy bajas y ha llegado a ser ser humano, ahora el ser humano tiene que educarse, tiene que mejorar y tiene que cambiar. Ese estilo de educación del mundo, la religión lo ha aplicado, que el hombre pecador va a mejorar ayunando, orando, cantando, leyendo la Biblia, predicando la teoría del Evangelio, practicando alimentación y haciendo todas las demás ceremonias en las iglesias. Pero todo eso, dice, es un engaño. Por eso Apocalipsis 3:14 al 18 dice, no os engañáis. No sabéis, dice, que sois pobres, miserables, ciegos, dice. Y hay un pecado secreto, dice, en el corazón. Ustedes siguen teniendo un corazón egoísta y con ese corazón egoísta quieren ser buenos religiosos. Todo eso va a ser un fracaso. Así que entonces, una vida nueva no podemos explicar, pero por fe, dice, podemos entender y ver los resultados. Gálatas 3:26 dice, sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O en Efesios 3:17, también allí encontramos otra declaración tan clara que a nosotros nos puede hacer comprender. Efesios 3:17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, tengamos una vida nueva. Si Cristo vive en el corazón, estamos cimentados, fundados en el amor, tenemos el amor de Dios. Porque como en Romanos 8:9 al 10 nos decía, que el que tiene a Cristo, dice, tiene el Espíritu Santo, vive la vida espiritual. Y el Espíritu Santo es el que coloca el amor en el corazón, derrama el amor. Romanos 5:5. Así que Cristo habita por la fe en nuestros corazones. Todo cuanto debemos hacer es entregarnos, someternos plenamente al Señor, deseando que sus caminos tomen el lugar de los nuestros. El camino, el plan de Dios tiene que reemplazar, sustituir al plan nuestro, porque nuestros planes de este mundo quedan atrás. Y creyendo que Cristo se da a nosotros de acuerdo con sus promesas, entonces resultamos enterrados con Cristo en su muerte, en el bautismo. Eso tiene el significado de abandonar nuestra vida pasada, crucificar el viejo hombre y recibir la vida de Cristo, mediante la cual resucitamos a una nueva vida. Por eso en Colosenses 3:1 al 3 Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, ya no las cosas de esta tierra. Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado, dice, a la diestra de Dios, intercediendo en el santuario celestial. Poned la mira en las cosas de arriba. Nuestros planes, nuestros deseos, nuestros afectos tendrán que centrarse en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, dice. Es un contundente no, no quiere decir nada. Porque habéis muerto al mundo y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ya tenemos que vivir como muertos al mundo.
Un muerto ya no hace caso, un muerto ya no da lugar, un muerto ya no obedece, un muerto ya no busca nada, un muerto no recibe nada, un muerto no cuida nada. Por eso es que la verdadera entrega implica entregar a Cristo todo lo que tenemos. Podemos comparar, así como cuando un ser humano ya está viejo, ya está para descansar en este mundo, ya tiene 80, 90, 100 años, ¿qué hace este hombre ya de edad? Hace un testamento, porque ya no va a poder vivir esta vida, ni poseer esta vida, ni manejar esta vida, ni cuidar sus cosas, nada. Hace un testamento y entrega ya a sus hijos. Así nosotros, si queremos nacer a vida nueva, tener la segunda oportunidad de poder desarrollar un carácter perfecto, necesitamos hacer ese testamento y entregar a Cristo. Por eso, para que se cumpla 1 Corintios 15:10, que dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. El cristiano vive una vida de trabajo para el Señor, una vida de servicio, pero lo hace por la gracia de Dios, por el poder de Dios, por la dirección de Dios, con la sabiduría de Dios. Por eso Pablo dice, aunque no soy yo el que he trabajado, dice, sino la gracia de Dios que está conmigo. Y Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así que el que ha sido bautizado, ha hecho pacto con Dios, se ha unido a Cristo y ahora ha resucitado a vida nueva, ya no sirve al pecado, ya no peca. Romanos 6:14 dice, el que está, dice, en el reino de la gracia, el pecado no se enseñoreará del creyente verdadero. Efesios 4:22 al 24 también nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está corrompido por los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. El bautismo, la entrega, es despojarse del viejo hombre. Despojarse es dejar todo, así como Cristo dejó el cielo todo. Nosotros necesitamos renunciar al mundo, a todo, para ahora vestirnos del nuevo hombre, vestirnos con la justicia de Cristo. Este nuevo hombre, dice, es creado según Dios en justicia, santidad y verdad. Creado, Dios es un Dios creador. Quiere crear dentro de nosotros un hombre nuevo, un hombre santo, un hombre justo, un hombre obediente, un hombre bueno, para que este hombre bueno pueda crecer, este hombre perfecto pueda crecer en perfección. Ahora sí se cumple lo que dice 2 Corintios 5, 17, 18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿No expresan acaso esas escrituras con toda claridad que al venir a ser de Cristo recibimos su vida en lugar de nuestra vida pecaminosa? No es solamente que Cristo dio su vida para comprarnos, sino que esa su vida nos la da a nosotros. Nuestra vida está perdida ya y estamos virtualmente muertos ya, muertos en delitos y pecados. Pero Cristo nos da su vida a fin de que podamos realmente poseerla. Necesitamos posesionarnos de esa vida, recibir por fe. Por lo tanto, a partir de ahora
será su vida la que enfrentará las tentaciones de Satanás y la que procurará hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué vida es el que va a enfrentar las tentaciones de Satanás y hacer la voluntad de Dios? Es la vida de Cristo en nosotros. No es nuestra vida, no es el hombre carnal el que enfrenta. El hombre carnal debe morir. Pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, la vida que se nos da presentará las mismas características que presentaba la vida de Cristo cuando estuvo personalmente en la tierra. Su vida en nosotros ha de ser tan poderosa en lo que haga y en lo que resista, como lo fue cuando Él vivió en Judea, en este mundo. La vida de Cristo en nosotros entonces será tan poderosa que resistirá toda tentación y hará todas las cosas. Por eso Jesús dijo en San Juan capítulo 14, 10 al 14, si ustedes creen en mí, harán obras mayores. ¿Y cómo vamos a mantenernos o perseverar o continuar en esa vida nueva ahora? Pablo dice, de la misma forma en que la recibimos por la fe, la vida nueva. Colosenses 3:1 dice, sí pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y Romanos 6:8 al 11, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. En cuanto murió al pecado, murió una vez por todos. Pero en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así como Cristo vive para su Padre Dios, nosotros necesitamos vivir para Cristo. Entonces se cumple Gálatas 2:20 que dice Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, porque yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Y Pablo en Colosenses 2:9 al 12 dice, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y vosotros estáis completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Cristo también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha por mano de hombre, sino por la circuncisión de Cristo, en la cual sois despojados de vuestra naturaleza pecaminosa, con Él fuisteis sepultados en el bautismo, y en Él fuisteis también resucitados por la fe, en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Así como antiguamente se circuncidaban para ser pueblo de Dios, ahora somos circuncidados, dice, de Cristo. O sea, nuestra vieja naturaleza pecaminosa es quitado y es desechado y es condenado a muerte por medio del bautismo. Este es el orden en la vida nueva. Habiendo aceptado la vida de Cristo, recordamos que la vida futura ha de ser la suya, de Cristo, no nuestra vida. Entonces, el mismo espíritu de negación del yo que nos permitió aceptar a Cristo debe estar presente en nosotros todos los días. Lo que nos llevará a permanecer en Cristo, hemos de orar no solo para que Él cree en nosotros un corazón limpio, sino para que renueve un espíritu recto en nuestro interior. Por eso Pablo en Romanos 4:25 dice, Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así como Cristo resucitó para nuestra justificación, nosotros resucitamos a vida nueva al morir al yo para la justificación, para vivir una vida de justicia. Eso es lo que Pablo tenía en mente cuando expresó su deseo de conocerlo a Cristo y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejantes a Cristo en su muerte. Por eso él oró al Señor, ¿qué diciendo? Diciendo,
que Cristo alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Según la acción de su fuerza poderosa, esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales. Ese poder de Cristo en nuestra vida alumbrará los ojos de nuestro entendimiento, una mente nueva. Y tendremos, dice, la herencia de los santos. Pero, ¿para quiénes? Para los que creemos, dice. Para los que hemos llegado a tener una fe viva, una fe poderosa que vence el pecado y vence al yo y acepta la vida de Cristo. Todas las cosas, dice, que pertenecen a la vida, a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Segunda Pedro 1:3. Y es la manifestación del poder de la vida de Cristo en nuestras vidas lo que nos proporciona una esperanza segura de vida eterna con Él, ya que el apóstol afirma que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada hasta el tiempo final. Primera Pedro 1:3-5. Así que si permanecemos en Cristo, Cristo por su Espíritu y su gracia nos guardará, dice, por el poder de Dios mediante la fe, sin mancha, sin mácula y firmes. Así que entonces, ese es el bautismo, lo que debe significar según la Biblia. Que Dios pueda bendecir su palabra para que estas palabras puedan llevarnos a una fe verdadera. Y el día de mañana seguiremos estudiando las condiciones que se requiere para el bautismo y qué es lo que dice el Espíritu de profecía. Oremos al Señor para que Dios pueda darnos ese tiempo para el próximo estudio. Gracias por vuestra atención. Será hasta el próximo estudio. Amén.